muy breve porque, vamos, tiene todo un informe entero para que podamos y que desde luego nos está ayudando muchísimo en esta comisión. Le quería preguntar, dentro del objeto de fiscalización, porque sí que lo mencionó además muy detalladamente al inicio, ¿es objeto de fiscalización la contabilidad de los centros? No, la contabilidad del ERA es única. Por lo menos por lo que yo recuerdo en los diferentes trabajos, en los diferentes papeles de trabajo, digamos que el ERA lleva una gestión única de toda su contabilidad. No hay una contabilidad individualizada de cada uno de sus centros, por lo que yo recuerdo. Es que entonces me llama poderosamente la atención porque se dice bastante, como no puede ser de otra manera, a atender al principio de legalidad, ¿no?, en todas las actuaciones de la Administración, y hay una ley que habla de hacer contabilidad en los centros, que ya de mano pues rompe esto y además durante muchísimos años. Quería preguntarle, así en términos, si nos puede, porque también fue algo que se habló con otros comparecientes, si nos puede aclarar, si puede ser, los términos, el criterio de Vengo o criterio caja, que parece ser, además es una de las cuestiones que se exponen en el informe de la sindicatura, si nos puede traducir así en un lenguaje un poco más para entender, vamos, la ciudadanía. Vamos a ver, voy a intentar explicarlo en primer lugar de una forma coloquial y luego voy a intentar remitirme a lo que dicen los textos, los principios contables públicos, ¿no? Cuando estamos hablando del principio del devengo, para entendernos, estamos hablando de recoger, contabilizar un hecho en el momento en el que el mismo se produce, con independencia del momento en el que lo cobremos o no lo cobremos. Es decir, el devengo, digamos que implica que hay que referirlo al momento de la realización de un hecho concreto, mientras que cuando hablamos de caja, hablamos de aplicar o de reconocer un hecho en el momento en el que es cobrado. ¿De acuerdo? Puede ocurrir que, con arreglo a un criterio de devengo, yo deba de reconocer un hecho en un momento determinado. Pero puede ocurrir que, con carácter previo a ese hecho, haya una serie de cobros. En ese caso, ese cobro anticipado con carácter previo al momento del devengo obliga necesariamente a hacer ese reflejo contable. Si yo a continuación emito o giro una serie de liquidaciones en el momento en el que practico el devengo, estoy aplicando un principio general que es uno de los principios inspiradores del marco de las actuaciones públicas y que está consagrado como uno de esos principios generales, ¿no? Si, por el contrario, me atengo a un criterio de caja, pues yo sencillamente voy a reconocer o contabilizar aquellas operaciones que he cobrado y no voy a tener información de aquellas otras operaciones que, por los motivos que sean, yo no voy a cobrar. Por decirlo de una forma, es decir, es como si, por emplear un término, insisto, coloquial, es como si usted en un momento determinado conoce el número de operaciones que se han hecho, el número de operaciones quirúrgicas que se han hecho en un hospital, pero desconoce cuál era el número total de las operaciones que deberían de haberse realizado. Por exponerlo, insisto, en unos términos coloquiales, ¿no? Los principios contables públicos, yo creo recordar, y para no hablar de memoria, los principios contables públicos establecen que uno de los fines que tiene la contabilidad pública es superar el carácter de mero registro de operaciones para recoger desde una perspectiva global todas las implicaciones económicas, financieras y patrimoniales de la actuación del sector público. Uno de esos principios es el principio de devengo. La imputación temporal de ingresos y gastos debe de hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y no en el momento en el que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos.
Cuando hablamos en el documento 2 de los derechos a cobrar y de los ingresos, este documento consta básicamente de 4 partes. Una primera que habla de criterios generales, una segunda del tratamiento de los ingresos, una tercera del proceso de discusión que tuvo lugar en el grupo de trabajo y en un glosario de términos, ¿no? Cuando habla de los derechos a cobrar, dice que el reconocimiento de los derechos a cobrar deben de cumplirse las siguientes condiciones: que se tenga constancia de que se habría producido un acontecimiento que haya dado lugar al nacimiento del derecho, que el derecho de cobro tenga un valor cierto y determinado y que el deudor pueda ser determinado. Y en los apartados 69 y 70, cuando habla de determinados criterios generales que se aplican a casos específicos, en el punto 69 dice que los precios públicos son aquellos ingresos que se exigen como consecuencia de, punto tercero, las prestaciones de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público que no tengan el carácter tributario de tasa. Y en el punto 70 dice: en cuanto al momento del reconocimiento del ingreso y del derecho de cobro a él asociado, estará en función del hecho del que deriven. El tratamiento contable de los ingresos derivados de los precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades será similar al establecido para las tasas provenientes de prestación de servicios o realización de actividades. Esto es, el ingreso y el derecho de cobro del derivado habrá de registrarse en el momento en el que sean exigibles mediante la realización por la Administración correspondiente de los actos de liquidación. Es decir, eso es lo que dicen literalmente los principios contables públicos. Sí, muchas gracias. Pues solo le quería hacer un apunte en el tema, o sea, sobre el informe, en el apartado de los deudores, pone una evidencia de, que el ERA no contabiliza financieramente el importe de los ingresos devengados y no vencidos durante el ejercicio. Es decir, que el importe que mensualmente los usuarios generan de deuda como consecuencia de la diferencia existente entre el precio público y la cuantía, pues que no se reflejan en ninguna parte. Ante esto, o sea, ustedes aquí ya lo evidencian en el informe, no hay conocimiento de una cantidad muy importante de dinero, muy importante dentro de, y desde luego de un dato contable a tener en cuenta realmente. Lo digo en referencia a que le falta al presupuesto, digamos así, hablo en términos al presupuesto del ERA en general, datos económicos que realmente no reflejan entonces fielmente cuál es el escaparate económico que tiene el ERA, porque es que también en estas comparecencias se habla mucho incluso sobre que, pues que puede, o sea, la necesidad de una financiación extraordinaria, dado que los residentes o las personas usuarias de los servicios pues llegan bastante mal, ¿no?, a dar la satisfacción del coste del servicio, pero lógicamente si faltan datos económicos y nos falta también, otra cosa que llama la atención, que hacen referencia en el informe, son estas deudas del SESPA contraídas desde el 2000, una deuda sobre plazas psicogeriátricas que dice que no está reflejadas tampoco de abono, ¿no? En donde habla de los deudores para con el ERA. Pero bueno, era solamente esto, ya no le voy a hacer más preguntas. Un poco, si me puede corroborar eso, la falta, digamos, de datos económicos dentro de todas las cuentas del ERA. Vamos a ver, es a lo que me refería en mi intervención inicial. Vamos a ver, el objetivo último que tiene que tener una contabilidad es facilitar información veraz, fiable, suficiente. ¿Por qué?
Porque el gestor público toma sus decisiones, no lo vamos a negar aquí, es una cuestión que yo creo que desde primer curso de Hacienda Pública a todo el mundo se nos explica que los recursos públicos son siempre escasos, ¿no? Y hay una frase que yo creo que lo define muy bien. Yo puedo no pagar un precio por una cosa, pero seguro que esa cosa que yo adquiero tiene un coste, ¿no? Evidentemente, la Ley 791, la Ley 1/2003, la Ley de la Dependencia, la Ley 39/2006, hacen referencia en ningún caso a que el sistema no es gratuito, que todo el mundo tiene que colaborar, evidentemente, en la medida de sus posibilidades y que nadie va a quedar sin servicios de asistencia como consecuencia de que no tenga medios económicos. Faltaría más. Eso, evidentemente, es una cuestión elemental. El tema está en que si en el apartado de deudores yo únicamente tengo reconocida la deuda que tiene pendiente con el ERA la Administración del Principado, no puedo conocer, no podemos saber el número ni la cantidad de derechos susceptibles de cobro. Eso no quiere decir que todos ellos vayan a ser cobrados. Evidentemente, hay una cosa que el ERA o cualquier otro organismo sabe, que tiene unas previsiones, tiene unos índices, o debe de tener una información sobre lo que cobra de las deudas que gira o que puede girar. Pero para eso está la provisión por insolvencias, para que de alguna forma pueda cuantificar el importe de lo que realmente va a cobrar efectivamente por los servicios prestados. Entonces, el objetivo último que tiene que inspirar, y eso, insisto, no lo dice la sindicatura, lo dicen los principios contables públicos, el objetivo último que tiene que inspirar toda la documentación contable, toda la información económico-financiera, es la imagen fiel, que cualquier lector interesado, particular, ciudadano, gestor público, intervención, órgano de control externo, Parlamento, Gobierno, pueda conocer en todo momento la realidad y la veracidad de los datos que hay ahí. Muy bien, muchas gracias.